Es jueves de la historia de Emilio. Ay, Emilio, ¿de dónde sacas estos casos? Qué barbaridad, ¿no? No. Qué historia. Esta mujer, a ver, imagínense a Willy con W-Y, Willy, Texas. A veces pienso, ¿qué podrá pasar en Willy, Texas? Que por eso salen casos así. No pasa nada. No se enferman mentalmente. A ver, cuéntanos. Porque además es una comunidad muy pequeña Muy. que la verdad la mayoría de las personas que viven allí en Willy, Texas, son de una comunidad cristiana, que conviven día a día, que se conocen, que los fines de semana departen en los jardines o en los parques y comen juntos y hacen muchas actividades Pues es que y todo este no asunto. hay otra cosa que hacer. Sí, exacto, pero que al final estás hablando de primer mundo, o sea, no estás hablando de un lugar en el que se tenga que vivir de manera tan deprimente como en otros países, como en Rusia, por ejemplo, que dices, pues no hay nada que hacer, ni cine hay. Bueno, acá sí hay, que hay toda la serie de actividades y cosas. El único problema es que la pregunta que yo te haría y que lo hemos analizado, incluso aquí en el programa en varias ocasiones, es ¿qué hace o qué pasa por la mente de un asesino o de una persona para convertirse en asesino Claro. o asesina de la nada? Sobre todo en la forma en cómo vive, cómo convive, lo que tiene y lo que no tiene. Y es justo el caso de Candy Montgomery, que era una ama de casa que aparentemente vivía de una forma normal, tenía un buen nivel económico, tenía una casa bonita, tenía 2 hijos, tenía un esposo y al final de cuentas también pertenecía a esta comunidad cristiana, tenía 30 años, como les digo, miembro activo de esta comunidad, asistía a la iglesia metodista y tenía también su grupo cercano de amigos con los que departían y convivían y hacían pues estas... en estas convivencias platicaban de la iglesia, platicaban de muchas cosas, de los niños, de fe. Y entonces era una vida normal, pero ella tenía un secreto oscuro que aparentemente ocultaba y que se revolucionaba en su cabeza. Era esposa de Pat Montgomery, que estaban casados, ya tenían varios años casados, pero ¿qué pasó? La relación entre ambos ya era un tono monótono, no tenían grandes expectativas en ese sentido y evidentemente pues lo que hacía que esta convivencia se volviera monótona no solamente era en el matrimonio, sino también en el hecho en donde se desarrollaban, como tú bien dices, pues bueno, pues era casi de lunes a domingo lo mismo. Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Ella pertenecía al coro de esta iglesia metodista, en donde pues cada domingo se hacían estas sesiones, y allí es donde conoce al pastor Alan, en donde Alan Gore era pastor de esta iglesia, que también, por cierto, estaba pasando por una situación bastante complicada con la esposa, porque no habían podido tener hijos, entonces estaban en este proceso, Alan con su esposa, Betty, y estaban tratando de lograr tener un hijo, una hija. Y entonces, bueno, pues al final, en esta relación constante de domingo tras domingo, empiezan a platicar, empiezan a tener ya una convivencia mayor, tanto Alan como Candy, y finalmente en una ocasión Candy le pregunta a Alan, ¿no te gustaría tener un amorío? ¿No te gustaría que tú y yo pudiéramos, no te gustaría tener un amante? ¿No te gustaría que tú y yo tuviéramos algo más? Y entonces, bueno, empiezan con una decisión en la que se conflictuaba precisamente porque no es que tuvieran unas malas parejas, no es que Betty fuera mala con Alan o Pat fuera mala con Candy, simplemente para ambos matrimonios se había estancado toda esta relación. Y entonces empiezan a evaluar ellos dos los pros y los contras y terminan por acceder
y decir, bueno, pues vamos a intentarlo, y entonces caen en esta situación. Se veían en algunos moteles fuera del pueblo para tener encuentros sexuales. ¿El pueblo de este tamaño? Tamaño, sí, 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 un pueblito chiquito, Digo. más chiquito que Catepec, yo creo. Emilio. Pero bueno, Emilio, gobiérnate. salían y se veían Y los veía todo el mundo. los veía todo el mundo. Pues no los veía todo el mundo porque duraron un buen rato en esta relación, en esta aventura que ponía en peligro el matrimonio, pero que de alguna manera tanto Candy como Alan pues no estaban en consideración. Hasta que Betty Gore, la esposa de Alan, que era una mujer de un carácter fuerte, muy decidida, empezó a tener como ciertas sospechas. Irónicamente, como les digo, eran amigas cercanas. O sea, Candy y Betty eran amigas cercanas por los mismos matrimonios que se encontraban, que se veían, los hijos a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna forma, empezaron a tener ya esta relación. Pasan unos años y entonces, bueno, uno de los pactos que se tiene dentro de esta relación extramarital es: no nos vamos a enamorar. Ni Candy se enamora de Alan, ni Alan tendría que enamorarse de Candy, que era uno de los principios que habían establecido. Pero bueno, pasan algunos años y al final de cuentas, en esta relación, pues siempre se comete en algún momento algún error. ¿Qué pasó? Un día Betty descubre una nota de amor de Candy escondida en la cartera de Alan. Empieza a darse cuenta ya de esta relación más abierta, y en ese momento Betty va y confronta a Candy y le pide una explicación y le exige no solamente que termine la relación, sino además ya que se desaparezca de su vida y que no tendrían ya ningún tipo de contacto. Obviamente Betty va también y confronta a Alan, y todo esto termina en siendo entre que sí, no quieren aceptarlo. No había más que decir. Betty había encontrado la nota y evidentemente para ella no hay mejor prueba que esto que tengo en la mano, que es una carta de amor. La confrontación entre Candy y Betty empieza a crecer al grado de que efectivamente Betty amenaza a Candy, no solamente con el hecho de decirle a Pat, a su esposo, sino también además de ya divulgarlo y decirlo en la iglesia, y que todo el pueblo de Ecatepec, el pueblo de ahí de Texas, se enterara y conociera la verdad de la relación de su esposo, que además, insisto, una situación importante era que él era el pastor de la iglesia, ¿no? Él era el hombre que hablaba y profesaba la palabra de Dios, y que había llegado a través de una serie de acontecimientos en donde no era la primera opción. Había otro joven que quería ser el pastor, pero pues empezaron a votar el mismo por su pulcritud, por su ética, por su moral, por su comportamiento, porque lo conocían. Dijeron que el mejor y el idóneo para poder ser el pastor de esa iglesia, porque antes era una pastora que se había ido, era justamente Alan, y por eso él se queda a cargo de la iglesia metodista. Y entonces, tras esta amenaza y esta confrontación entre Candy y Betty, es el punto de inflexión en esta historia. ¿Por qué? Porque Betty estaba furiosa con Candy por haberle robado al esposo, y estaba decidida justo a ponerle fin a esta relación de una u otra manera. Candy, por su parte, no estaba dispuesta a renunciar a Alan y temía, obviamente, que Betty, además de que la separara, empezara a divulgar toda esta información y la ventaneara. Entonces, ¿qué sucede? Pues el 13 de junio de 1980, Betty es encontrada muerta en su casa. Betty es encontrada muerta en su casa, pero no por un arma de fuego ni por un cuchillo. Tiene 41 hachazos en la cabeza y en el cuello. ¡Ay! La matan con un hacha. Entonces empieza toda esta investigación. ¿Quién es la primera sospechosa de todo esto? Pues obviamente Candy. O el que corte leña. Pues exactamente. Curiosamente, pues el hacha con la que cortaba leña Candy era el hacha con la que habían encontrado allí, que fue una de las pruebas que presentó la fiscalía. O sea, el hacha pertenece a Candy. Entonces, hay este juicio que de alguna manera
el juicio de Candy Montgomery fue uno de los más mediáticos en Texas, tenía varias pruebas contundentes. Número 1, el testimonio de la hija de Betty que presenció parte del ataque. Tenía 3 años la hija de Betty, que ve cuando están matando a su mamá. 2, el hacha ensangrentada, que se queda en ese momento ahí en la casa de Betty. Encontrada en la escena del crimen. Pero que además pues, se dan cuenta que era justo el hacha con el que Candy cortaba leña. Las huellas de sangre en la ropa de Candy, que además pues estaba como en un estado de shock. Y finalmente, caray, ya no sé, que está acabando el tiempo y rápido. Y finalmente, bueno, pues también encuentran la evidencia que había limpiado o intentado limpiar la escena. ¿Qué sucede? Que la defensa de Candy argumenta que actuó en defensa propia, pero además que tuvo un ataque de locura pasajera. Se volvió loca de repente. Y luego normal de repente. Sí, y de repente, entonces, en ese ataque y en esa acusación verbal que tuvieron entre Betty y ella, se vuelve loca y actúa. La defensa dice que por eso la mató, que porque además fue primero agredida por Betty, y entonces en ese sentido logra su libertad. Después de 3 semanas, la declaran no culpable. Y el caso termina ahí. Y Betty sale exonerada, siempre viviendo con la sombra de que había matado a Betty. Candy hoy tiene 74 años, es terapeuta. ¡Ay, no! Y vive con eso. Pero el caso se cayó.